martes les voy a mandar el laboratorio y vamos a ver las dudas que puedan tener. Sin pena planteen sus dudas. ¿Okay? La verdad es que el que no tiene dudas es porque no la leyó, aunque también debemos de considerar que como las leyes tienen que ver con la estructura orgánica de las instituciones, realmente las dudas son pequeñas, porque la ley la resuelve bien. Lo único es, no vayan a dejar en la ley de la SAT de leer las modificaciones, porque ahí cambia sustancialmente el directorio y se le agrega lo que es el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Ahora vamos a hay que leer también el reglamento. Pues la verdad es que el reglamento todos lo deberíamos de leer, pero no está dentro de las leyes. O sea, solamente si usted tiene alguna duda, pero no el reglamento interno, sino el reglamento de la ley orgánica. Porque el reglamento interno lo que define son cómo se van a llevar a cabo las acciones. Entonces, si usted tiene alguna duda que tenga, vale la pena que lea el reglamento, porque el reglamento de conformidad con el 239 lo que nos explica y es operativa en la ley. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hablar de la ubicación del derecho tributario. Y aquí realmente la discusión se centra en si se ubica en el derecho privado o se ubica en el derecho público. Esa es, digamos, la lucha que se genera en el tema de la ubicación del derecho tributario. Es importante que nosotros tengamos claro que cuando nosotros hablamos de los sujetos de la relación jurídica tributaria, estamos hablando de un sujeto activo, que es el Estado, y un sujeto pasivo, que es el contribuyente. Eso quiere decir que si el Estado está metido dentro de los dos sujetos, nunca su ubicación podrá ser el derecho privado, sino que siempre su ubicación va a ser el derecho público. ¿Por qué? Porque uno de los dos sujetos es el Estado. Entonces, explicando esto, tendríamos que decir que el derecho financiero comprende el derecho tributario o el derecho fiscal, que es una disciplina independiente, como atinadamente refiere Giuliani Borruch, que dice que está vinculada con la aplicación y la recaudación de los tributos. Ustedes saben que anteriormente al aparecimiento de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, era el propio Estado, a través del Ministerio de Finanzas Públicas y con una dirección que se llamaba Rentas Internas, el que hacía la función de cobrar los impuestos a todos los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria. Producto de los acuerdos de paz, se consideró que no era correcto que quien cobrara los impuestos era directamente el Estado. Entonces se creyó que el Estado debería delegar en una entidad autónoma con personería jurídica esa función, y por eso hoy por hoy existe la Superintendencia de Administración Tributaria. Por eso cuando ustedes oyen el comentario decir, pero la SAT solo sirve para cobrar impuestos, sí, es que para eso está, para eso precisamente está. Entonces, lógicamente se pensó que si lo hacía una entidad descentralizada, esto iba a ayudar más a las pretensiones del Estado, y por eso es que se creó la Superintendencia de Administración Tributaria. Para mí, la Superintendencia de Administración Tributaria ha dado pasos agigantados. Y hoy principalmente platicábamos con un amigo que era abogado y me dice, es bien fácil. Me dice, es bien fácil hacer una factura, porque usted logra entrar al sistema y la hace. Y entonces yo le contesto, sí, pero es también fácil la fiscalización, porque ahí es donde precisamente, si usted reporta que tiene unas ganancias de 1000 quetzales, ¿cómo va a hacer eso que tenga cobra de 1 millón? Entonces, desde ahí la fiscalización se hace efectivamente más fácil.
Entonces, si ustedes miran, cada día la superintendencia está haciendo esfuerzos sobrehumanos para ir mejorando todos los días. Y claro, la factura electrónica era más necesaria que cualquier cosa y más de seguridad para nosotros, pero sí les ayuda a ellos en cuanto a la fiscalización, que es lo que ellos tienen que ver. Por ejemplo, no me dejarán mentir que antes, cuando uno presentaba la planilla del IVA para el impuesto sobre la renta, hacer la planilla era dificilísimo. Y en el camino se encontraban que había un montón de empresas que no estaban inscritas porque el propio sistema decía, esta entidad no existe. O sea, eso era lo que sucedía. Ahora ya no, ahora en un chat usted se mete a la página de la SAT, pide hacer todas las facturas, que le haga el total de la planilla y usted lo hace en un momento. Pero lógicamente eso tiene a la par que ayuda a la fiscalización. Yo por eso cuando miro que lo que quieren dormir es a la superintendencia, yo digo, en este tiempo ya no se puede dormir, porque los mecanismos tecnológicos que se tienen son demasiado grandes. Mire, por ejemplo, ahora la Contraloría de Cuentas, para los que son empleos públicos, creó un sistema de una foto que tiene un GPS. Eso, ¿qué es lo que va a demostrar? Si usted está trabajando o no está trabajando, pues, así de sencillo, porque le tomaron una fotografía y todo con GPS. O sea, eso es control. Claro, es un adelante técnico, pero implica un control, que es bueno que se dé y que se controle a todos para que esto sea de una manera adecuada. Ahora vamos a ver la otra rama del derecho, y es el derecho presupuestario. En primer lugar, tenemos que saber nosotros la importancia que tiene el presupuesto público para el Estado. Y cuando nosotros lo vemos desde la óptica personal, yo diría básicamente que esto no tiene solo interés para el Estado, sino que también es dentro de la óptica de uno, que bueno que uno pueda tener un instrumento que le ordene los ingresos y que le ordene los gastos. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir sacarle lo mejor a los ingresos que ustedes tienen. Entonces el Estado, porque así lo dice nuestra Constitución, se auxilia de ese instrumento ordenado, que como hemos dicho varias veces, se compone de dos grandes partidas. ¿Cuáles son esas dos grandes partidas? Ingresos y gastos. Y esto le permite en un momento determinado ir controlando los gastos, porque la utilización del crédito público y deuda pública, a mi manera de ver, no es una figura que debiera usarse todos los días, sino que es una figura que debe usarse solo en momentos de emergencia, porque entonces quiere decir que el Estado siempre va a estar para deber, porque lo que sí tenemos que tener claro es que esto viene siendo como la tarjeta de crédito. Es bien fácil pagar con la tarjeta, pero si usted se vuelve loco pagando con la tarjeta, se le va a ir el gasto y nunca va a salir del pago de la tarjeta. Pues igual sucede aquí. Si usted presta y presta y presta, el Estado, lógicamente, cuando presta tiene que pagar, pues no es que le vayan a regalar el dinero que le están dando. Entonces, lógicamente, debe de dejarse esto para una emergencia. Entonces, ¿qué es el derecho presupuestario? En primer lugar, tenemos que decir que el derecho presupuestario está dentro de las ramas del derecho financiero. ¿Qué es el derecho presupuestario? Es un conjunto de normas y principios que determinan el régimen jurídico temporal de gestión, empleo y contabilidad de los caudales que se derivan de la aplicación de recursos y que alimentan el tesoro público. Esto tiene una explicación que era la que yo les decía.
primero el Estado cobra impuestos, pero lógicamente cuando esos impuestos ya están en las cuentas del Estado, lo que son caudales de dinero, cantidades de dinero que le permiten que el Estado tenga los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Y lógicamente esos recursos lo que alimentan es el tesoro público. Yo les decía a ustedes que hay una entidad que se denomina Tesorería Nacional, que forma parte del Ministerio de Finanzas Públicas, en donde precisamente tienen este control del presupuesto del Estado. ¿Qué comprende el derecho presupuestario? ¿Qué comprende? En primer lugar, lo que decía el concepto. ¿Qué decía el concepto? La gestión, el empleo y la contabilidad de los ingresos públicos. Otro aspecto que comprende es el régimen jurídico de los gastos públicos. El régimen jurídico de los gastos públicos, que es considerado por otras legislaciones como el régimen jurídico de los ingresos del Estado. Porque lo que sí tenemos que tener bien claro es, para poder satisfacer las necesidades de la población, el Estado tiene que hacer gastos. Y esos gastos los debe de pagar. Y al mismo tiempo los debe de planificar dentro del presupuesto del Estado. Porque el presupuesto del Estado solo tiene dos grandes partidas. Y las partidas son los ingresos. O sea, el Estado tiene que saber con anticipación cuál es la cantidad de dinero que va a tener para poder efectuar los gastos. Claro, no en un 100%, porque hay aspectos que el Estado no lo puede planificar anticipadamente, como uno, por ejemplo. No sabe el Estado en el mes de enero, en el mes de febrero, cuántos vehículos nuevos se van a comprar durante este año. Eso no lo sabe. Eso puede tener un cálculo en base a otros presupuestos, pero no puede tener la certeza que efectivamente esa cantidad de dinero es la que vaya a percibir. Entonces lo que tiene es un cálculo anticipado de los ingresos del Estado, y sobre ese cálculo anticipado, lógicamente, él va a poder planificar los gastos que son los mismos de los egresos. Otro aspecto que está contemplado en el derecho presupuestario es el régimen jurídico del Tesoro Público. El régimen jurídico del Tesoro Público. ¿Por qué? Porque este también está relacionado con las dos grandes partidas que conforman el presupuesto, que son el cálculo de los ingresos y el cálculo de los gastos públicos, que son considerados por algunas legislaciones como los egresos. Y eso ustedes tienen que tener bien claro, que el Estado necesita hacer gastos para poder satisfacer las necesidades de la población. No hay otra manera. O sea, por ejemplo, si la necesidad es que las escuelas ya no son suficientes para poder recibir a todos los alumnos, tiene que hacer gastos para ampliar las escuelas o para construir nuevas. Si los hospitales es el problema, pues tiene que pensar en lo mismo, en construir hospitales. Si lo que necesita es, equiparlos con el equipo necesario, con las medicinas necesarias, con personal necesario, tiene que hacer el cálculo sobre ese sentido, tiene que contratar más gente, tiene que comprar medicina y todo lo demás. Luego tenemos el otro elemento que comprende el derecho presupuestario, es la conformación de la institución presupuestaria. Aquí, ¿cuál es la conformación de la institución presupuestaria? Tenemos que saber que la figura que nosotros tenemos es el presupuesto público. En el presupuesto público hay dos grandes partidas.
y las dos grandes partidas son los ingresos. Ya sabiendo cuáles son los ingresos del Estado, se debe de planificar cuáles van a ser los gastos, con una finalidad bien clara, y la finalidad es satisfacer las necesidades de la población. Yo miro que ahora el aspecto que es grandísimo es la seguridad. O sea, ya las noticias que llegan ya son alarmantes. 3:30, como que hubo una balacera en la zona 1, un niño casi lesionado, ayer otra, o sea, la seguridad, ya no podemos salir en la noche, o sea, la seguridad es fuerte. También la otra situación que nos acaba de golpear es el transporte. Yo lo que creo es que también aquí hay que poner los mejores esfuerzos de todos para mejorar el transporte, porque si aquí se utilizara el metro o si utilizara cualquiera de esos transportes, estoy segura que todo el mundo dejara su carro en su casa, si pudiera llegar de otra manera, pero como no puede llegar de otra manera, tiene que hacerlo así. Miren cuántas motos conforman la cantidad de vehículos en este país. Y yo miro patojas que van hasta de tacones, yo digo, de verdad, esas patojas no están midiendo que se pueden caer y que no pueden volver a caminar. O sea, andar en moto es un peligro. Pero, ¿por qué lo hacen? Bueno, para no exponerse a su vida pública. O sea, realmente la situación es tremenda. El derecho presupuestario, dice otro autor, se ocupa de los gastos públicos, únicamente de los procedimientos formales que lo gobiernan. ¿Cuáles son esos procedimientos legales que lo gobiernan? La asignación, el desembolso y el control del empleo de los recursos públicos. Lo que sí tenemos que saber nosotros claramente es que todo lo que tiene que ver con el presupuesto público es lo que interesa al derecho presupuestario. Y si nosotros hacemos un resumen y qué es lo que tiene el derecho presupuestario, nos vamos a dar cuenta que tiene la figura del presupuesto público. Y si preguntamos qué es lo que tiene el presupuesto público tiene dos grandes partidas, y es el cálculo anticipado de los ingresos y el cálculo anticipado de los gastos. Tenemos que saber que el presupuesto del Estado es la pieza básica de la administración pública. ¿Por qué es la pieza básica? Porque mediante el presupuesto del Estado se establece la asignación de los recursos a las diversas necesidades colectivas, de acuerdo con las preferencias políticas de última instancia de la representación popular. Si nosotros esto, digamos, lo explicamos de otra manera, tendríamos que decirle lo que yo les dije. Tenemos que revisar cuál es el programa de gobierno, qué fue lo que este gobierno, cuando estaba de candidato, nos ofreció, y lógicamente sobre eso que ofreció es que se van a hacer las asignaciones de los recursos. Con una sola objetivo, con una sola necesidad, y la necesidad es darle cobertura a las necesidades de la población. Y ahí es donde a nosotros no nos hace clic que paguemos impuestos, pero que muchas veces no se satisfagan las necesidades de la población. Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes pagan el impuesto de circulación de vehículos? Bueno, mucha gente lo paga. Y díganme ustedes, ¿cuántos en alguna cuadra, cuántos solos hay para que su vehículo se dañe? Ahí es donde comienza nuestra inconformidad. Pero también ustedes tienen que entender que el gobierno lo que tiene es servidores públicos, y muchas veces los servidores públicos no son eficientes. Así que si nosotros tenemos esa bendición de ser servidores públicos, hagamos nuestro trabajo de la mejor manera,
y pongámonos nosotros en el lugar de la gente que va a pedir ese servicio. Entonces ahí vamos a entender muchas de las situaciones que en este país se dan como problema. La ejecución de la administración corresponde a dichas decisiones y lógicamente estas decisiones tienen que ver con los ciclos que se deben de tomar en cuenta en el derecho presupuestario. De forma muy sencilla nosotros podemos identificar la ordenación jurídica del gasto público. Y ese aspecto del gasto público es uno de los aspectos que a nosotros nos interesa en el derecho presupuestario. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa planificar y que esté contenido en el presupuesto público son los ingresos y los gastos. Entonces, lógicamente, si los gastos conforman los egresos, porque así es conocido en otras legislaciones, claro que a nosotros nos interesa tener un orden sistemático. ¿Por qué? Porque teniendo un orden sistemático le va a permitir al Estado satisfacer las necesidades de la población. Miren, por ejemplo, nosotros cómo estamos de atrasados, porque cada vez que comienza un presidente es comenzar de cero. No le parece nada. Lo mismo es en las alcaldías. Los guatemaltecos tenemos una enfermedad. No podemos reconocer ojos bonitos en otra cara. No podemos reconocer que hay gente que hace bien su trabajo. Y entonces nos ponemos a componer lo que no tiene compostura porque está bien hecho y olvidamos hacer lo necesario para satisfacer las necesidades de la población. Y miren, lo más triste y delicado en este caso es que hay gente que no tiene de otra y depende fundamentalmente de la necesidad esa que el Estado le resuelva. Miremos por ejemplo en salud. Si usted tiene dinero para un seguro o tiene dinero para irse a un hospital privado, lo que pase en los hospitales públicos a usted no le es problema. Si usted tiene dinero para irse a una universidad privada, que no haya ningún tipo de problema, usted se va y se acabó. Pero cuando usted tiene que aguantar la no satisfacción de las necesidades de la población porque no le queda para otro, ese es el problema. Cuando uno lleva a un familiar moribundo y se muere en la emergencia de un hospital, ahí mira que el sistema está colapsado. Hasta ese momento, mira. Cuando usted tiene un familiar que lo están acusando de un hecho jurídico y va a los juzgados y mira el atraso que implica, ahí, como dice mucha gente, le toca bailar con la más fea. Y ahí se da cuenta de cómo es la situación. Entonces, lógicamente, yo sí miro que tenemos que cambiar nuestra manera de ser toditos. Porque el Estado no es solo un presidente y una vicepresidenta. Es que el Estado lo hacemos todos. Todos, cada quien desde su función debe de hacer bien las cosas y cumplir. ¿Para qué? Para que en un todo, en conjunto, estemos perfectamente bien. ¿Qué debemos de buscar nosotros? Una sociedad mejor. Porque en la medida en que la sociedad esté mejor, todos estamos bien. Y parte sin novedad. Aquí es donde da envidia de la buena El Salvador, ¿verdad? Tenemos que también tener que el derecho presupuestario es el conjunto de principios y normas que rigen la institución a lo largo de todo el ciclo que hemos hecho referencia. Un anuncio a lo largo de todo el ciclo que hemos hecho referencia. Un anuncio que se me había olvidado y ahorita me recordé es: los exámenes comienzan el 25 de febrero, por supuesto hay que quedar. Y a nosotros nos toca el 27. Solo les adelanto para que ya estén preparados. Y aquí les hago una observación. Si no están asignados a esta sección, traten de ver cómo resuelven su problema. Porque yo no puedo ingresar a nadie
que no me aparezca en el listado oficial. O sea, no, mi pena creo que no son ustedes, pero mi pena es la otra sección, porque en la otra sección está llenísima. Pero ahorita que yo llamé para decir, tengo problemas, porque hay mucha gente y trátenme de conseguir una licencia Zoom que tenga mucho más de 250, pues yo creo que aquí hay 300, la respuesta que me dicen es, ahí solo hay 250. Los demás están tratando de ver cómo están en esa sección, pero no van a recibir en los grupos. Entonces yo, aunque se examinen, si no están en el listado oficial, yo no puedo ponerlo. De una vez, sépanlo, porque nosotros tenemos un sistema, ingresamos las notas de los alumnos que están en el listado. Anteriormente sí se podía, anteriormente se podía en el primer parcial agregar a todos los que no estaban, pero ahora ya no. Ahora el mismo, o sea, ¿por qué? Porque no puedo yo presentar cuadros a mano, sino que todo es a través de cómputo. Entonces, si a mí me aparecen 250, sobre eso voy, no puedo aumentar más. Entonces, si tienen algún problema esos de asignación, están justo en el momento de arreglarlo para evitar cualquier tipo de problema. Ahora vamos a ver otra rama del derecho financiero. Y la otra rama del derecho financiero es el derecho patrimonial del Estado. Aquí vamos a tomar en cuenta la definición de Giuliani von Rusch Carlos María. Él nos da una definición que nos hace comprender bien lo que es el derecho patrimonial del Estado. Y él nos dice, es la riqueza estática en cuyo derredor se desarrolla el flujo de la riqueza en movimiento. Él, cuando explica esta definición, dice que es la riqueza que tiene el Estado. Y entonces aquí nuestra pregunta debería de ser, ¿y cuál es esa riqueza? Si nosotros nos vamos a la definición más corriente de bienes del Estado, vamos a encontrar los dos primeros, que es bienes muebles y bienes inmuebles. Eso es lo que conforma el derecho patrimonial del Estado. Yo les decía a ustedes que definiciones hay como autores encontremos. Héctor Villegas nos da otra definición. ¿Qué nos dice Héctor Villegas? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan los ingresos que el Estado obtiene, tanto de los bienes de dominio público como de los bienes de dominio privado. Esa es la definición que nos da Héctor Villegas. Pero aquí hay una definición que nos cae mejor, dijo que es porque es de un autor guatemalteco y es del licenciado Jorge Mario Castillo González. Él dice que es el conjunto de normas jurídicas y administrativas por medio de las cuales los bienes del Estado cumplen la función para la cual han sido destinados, siendo estos los bienes obtenidos por medio de los recursos, los cuales son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, así como aquellos bienes propiedad del Estado, que no constituyen dinero en efectivo. Bueno, si no son dinero en efectivo, ¿cómo pueden ser los bienes? Muebles e inmuebles. Así es, si no son en efectivo, deben de ser muebles e inmuebles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta definición nos dice, en primer lugar, nos habla
de los bienes que el Estado puede obtener a través del pago de los tributos. Solo que aquí no menciona la palabra tributos, sino ya dice impuestos, tasas y contribuciones especiales, por una parte. Y por la otra parte él dice, son los bienes del Estado, que no es en efectivo. Entonces yo les digo cuáles son los que no son en efectivo, los bienes muebles o los bienes inmuebles. Por ejemplo, las fincas donde se encuentran los bienes nacionales, vehículos, motos, computadoras, todo lo que enriquece realmente el patrimonio del Estado. El derecho patrimonial del Estado está integrado por un conjunto de relaciones de orden o de contenido económico que pueden ser de naturaleza jurídica real o de naturaleza jurídica obligacional. Esa es otra definición, ¿sí? Licenciada, que es por un conjunto de relaciones de orden o contenido económico que tanto pueden ser de naturaleza jurídico real como de naturaleza jurídica obligacional. Otra definición más sencilla y dice: es el derecho de bienes del Estado y de los restantes entes públicos. Es el derecho de bienes del Estado y de los restantes entes públicos. Ahora vamos a ver la otra rama del derecho que conforma el derecho financiero y es el derecho monetario. Si nos vamos a una definición muy corriente y muy sencilla, tendríamos que tomar que el derecho monetario se encuentra constituido por el conjunto de normas relacionadas con la moneda. Y para eso se recuerdan ustedes que el normativo legal que vamos a estudiar es la ley monetaria. Y luego la ley de libre negociación de divisa. Y aquí tenemos que hacer este planteamiento. ¿Cómo resolvió Guatemala la utilización de divisas? Guatemala, como la resolvió, es no perdiendo su moneda, conservando el quetzal como moneda nacional. Eso es lo que dice la ley monetaria. Pero al mismo tiempo, Guatemala tiene que estar viviendo la realidad que le toca vivir. ¿Y cuál es la realidad que le toca vivir? Que aquí las instrucciones que nos dan son en inglés. Y si ustedes miran claramente, nosotros antes teníamos una moneda muy sana, incluso estaba la paridad del dólar. Pero hoy, para tener $1, nosotros necesitamos pagar $7.90, $7.95. Y esto lo que hace es que muchos precios, muchos salarios están calculados conforme a la tasa del dólar. Y eso no lo pueden obviar las autoridades. Tampoco pueden obviar que hay ya muchos bienes inmuebles que se alquilan en dólares y que muchas veces se tenía ilegalidad dentro del propio protocolo. ¿Por qué? Porque sin estar autorizado la utilización de las divisas, lo que se faltaba eran en dólares. Y recuerden que esas divisas que nosotros tenemos claramente son dos divisas que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son esas divisas? El euro y el dólar. Eso es lo que nos marca a nosotros. Aquí el yen, yo no sé si habrá algún banco que lo cambie, pero antes hay que hacer esa operación de dólares o euros, que es lo que nos decía. Bueno, entonces nosotros como que fuimos más sentimentales y nos quedamos con la moneda del quetzal. ¿Qué hizo El Salvador? Eliminar el colón. No tiene colón dentro de su moneda y tomaron el dólar como moneda nacional. De esa cuenta es que ustedes van a comprar un chicle con un chiclero y la transacción la hacen en dólar. Lógicamente eso tuvo buenas consecuencias para El Salvador, porque ahora El Salvador de relaciones con Estados Unidos se convirtió en el centro.
de ser el patito feo de Centroamérica, ahora pasó a dirigir las políticas internacionales, pero eso fue lo que ellos decidieron. Entonces ahí miran ustedes cuáles son las dos decisiones. Guatemala conservar su moneda, pero permitir la negociación en divisas. Y Estados Unidos, pues, de una vez terminar con su moneda, pero dolarizar la moneda. Yo digo que mientras no se roben el dinero, las dos medidas pueden funcionar. Bueno, ¿qué otra definición podemos tomar nosotros de derecho monetario? Y la otra es la que dice que es la facultad de acuñar moneda o emitir billetes como una función privativa del gobierno. Pues en otros tiempos también eran particulares o eran concesionarios. Ustedes saben que los únicos que pueden emitir moneda es el Banco de Guatemala. Pero sí puede, ya lo van a ver en la ley monetaria, sí puede contratar una empresa extranjera que les haga eso, pero bajo la supervisión del Banco de Guatemala. Y regularmente se van a Europa a encargar la moneda. Miren, últimamente dicen que el billete de 200 ya está en desuso, pero los bancos se lo siguen dando a uno. A mí no me gusta porque como a estas edades uno ya no mira, yo creo que tengo 20 pesos y estoy dando un billete de 200, ¿verdad? Y cuando uno paga casi le vuela la mano, ahí es donde uno dice, puchica, este no me lo quiere enseñar porque le di 200. Luego, la otra cuestión, las monedas, ¿verdad? Que las monedas se caen y no valen nada después de que tienen que tener un acuñamiento de acuerdo a la ley monetaria. Vamos a tomar en cuenta otra definición, y esta definición es de Norberto J. Godoy. ¿Qué dice Norberto J. Godoy? Es la materia que forma parte del derecho financiero y que es una serie de normas jurídicas que se refieren a la moneda y que encuentran su ubicación a nivel constitucional y legal. A través de ella se otorga la facultad a los estados nacionales para emitir moneda. La que constituye, la moneda que constituye un elemento necesario como instrumento de cambio, tanto en el mercado interno como en el mercado externo o internacional, y para fijar el valor de la misma como tal. En nuestro país, su principio constitucional se encuentra regulado en el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como la política monetaria de la nación, y establece la conformación de la Junta Monetaria, indicando que debe de emitirse la ley orgánica del Banco de Guatemala y la ley monetaria. O sea, ese es el marco legal del derecho monetario y de la existencia de la moneda. A ver, ¿quién me ayuda ahí a leer, por favor? 132, a ver, de la Constitución. A ver, ¿quién me ayuda por ahí? 132, por allá miro Constitución. 132, ahí. Artículo 132, moneda. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que vengan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional.
Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema a la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. La Junta Monetaria se integra con los siguientes miembros: A. El presidente, quien también lo será, del Banco de Guatemala, nombrado por el presidente de la República y por un periodo establecido en la ley. B. Los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación. C. Un miembro electo por el Congreso de la República. D. Un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. E. Un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales. Y F. Un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos tres últimos miembros durarán en sus funciones un año. Todos los miembros de la Junta Monetaria tendrán suplentes, salvo el presidente, a quien lo sustituye el vicepresidente y los ministros de Estado, que serán sustituidos por su respectivo viceministro. El vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien también será nombrado por el presidente de la República, podrá concurrir a las sesiones de la Junta Monetaria juntamente con el presidente, con voz pero sin voto, excepto cuando sustituya al presidente en sus funciones, en cuyo caso sí tendrá voto. El presidente, el vicepresidente y los designados por el Consejo Superior Universitario y por el Congreso de la República deberán ser personas de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en materia económica y financiera. Los actos y decisiones de la Junta Monetaria están sujetos a los recursos administrativos y al del contencioso administrativo y de casación. Si ustedes se dan cuenta, este 32 abre la puerta para todo lo que tiene que ver con la moneda. Ahí habla que estamos organizados en banca central. El Banco Central es el Banco de Guatemala. Ordena también que este banco debe de tener su ley orgánica. Nos habla de la Junta Monetaria y nos dice cómo debe de establecerse la Junta Monetaria. Y ya todo eso está contenido en la ley orgánica del Banco de Guatemala. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Licenciada, buenas tardes. Una consulta sobre el presupuesto que usted hablaba. Por ejemplo, que el presidente, ya el presupuesto está dado y el presidente, por ejemplo, pide una donación, pide un préstamo, pide algo. ¿De dónde salen esos fondos si hay un presupuesto establecido? Sí, pero se pueden hacer transferencias. Eso lo dice la ley orgánica del Partido. Se puede cambiar de partida, porque, por ejemplo, también imagínense, el año comienza y todo va muy normal, pero de repente viene una catástrofe que no puede, una catástrofe que no está planificada. La pregunta sería, ¿y de dónde va a sacar aquí el dinero? Bueno, pues se pueden hacer esas transferencias para solucionar ese problema. ¿Sí? Es muy similar lo que ha pasado cuando hacía una causa de daños, como lo que pasó ahorita con el accidente. Así es. Sí. A ver si. Licenciada, ¿podría explicarme por favor los ciclos que informan el presupuesto del Estado? ¿Cuál? Los ciclos que informan del presupuesto del Estado. Los ciclos. Ajá. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el ciclo? En primer lugar es conseguir los recursos del Estado. Eso se llama actividad financiera del Estado. Lo primero que busca el Estado es cobrar los impuestos. Y aquí la función la realiza fundamentalmente la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego debe saberse cómo es que se van a administrar esos recursos, cómo se va a poder planificar el gasto público, qué obras se van a hacer para poder satisfacer las necesidades de la población. Luego tendrá que haber un control administrativo si efectivamente se ha realizado, y luego entra lo que es el propio control y fiscalización de la Contraloría General de Cuentas como el Contralor de los Ingresos y Egresos del Estado. Ese es el único, ¿verdad? Estoy escuchando lejos que habían dos, pero... Yo dije que había tres. ¿Habían tres? Ah, sí. ¿Y concretamente cuáles son esos tres? ¿Qué manda? ¿Y concretamente cuáles son esos tres? Pues los mismos, solo que en la última de la administración entra de una vez la fiscalización y solo se convierten en tres. Lo que pasa es que yo les explicaba también que eso depende del autor que nosotros estudiemos, pero vamos a coincidir precisamente en tres. Muchas gracias. ¿Sí?
licenciada, una consulta. ¿Dónde se observa, por ejemplo, o cómo se mira lo que es la depreciación de la moneda? Un signo muy significativo donde se mira la depreciación de la moneda es el tipo de cambio. O sea, si usted mira este año, el tipo de cambio va entre lo que dice el Banco de Guatemala, 7.72, nunca ha bajado. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿cómo sabe usted por qué se devalúa la moneda? Pues? Por muchos factores, por mala administración, porque, ¿cómo se llama esta cosa? Por problemas económicos. O sea, hay miles de asuntos, pero usted va al banco y usted mira en el banco que la moneda, el dólar va para arriba, nunca para abajo. Ahí se está depreciando. O sea, tenemos tiempo que no va para abajo esa tasa, al contrario, todos los días va para arriba. Y ahora con el problema de Trump, que los inmigrantes lo están mandando a Guatemala, de repente no va a haber ni remesas y va a ser otro daño más que vamos a tener. Sería, métase a la página del Banco de Guatemala. Hay veces ellos tienen digamos un material bien bonito donde explican esas cosas. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos entonces. Ahora vamos a comenzar a hablar, con eso terminamos el punto número 2, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, y vamos a comenzar el punto número 3, que se llama actividad financiera del Estado. En la actividad financiera del Estado nosotros vamos a ver 3 puntos importantes. La vamos a definir, vamos a ver cuáles son las fases de la actividad financiera del Estado, que era lo que el compañero me estaba preguntando, y luego las autoridades que participan en la actividad financiera del Estado. Antes de entrar a desarrollar este tema, que yo considero que es de vital importancia para el curso, porque para mí tiene una repercusión muy importante para el Estado, debemos de tener claro que el Estado realiza diversas actividades para poder tener el dinero necesario para la realización de los fines. No solo es imponer impuestos, y eso lo tienen que tener claro, pero también tienen que tener claro que el 85% del presupuesto proviene del pago de los impuestos. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender realmente fácil esto. O sea, no es que solo venga de los impuestos, pero el 85% viene de ellos. Quiere decir que los otros son muy poquitos en relación a los que se perciben de los impuestos del Estado. ¿De dónde más puede el Estado obtener recursos? En primer lugar, puede poner a trabajar su derecho patrimonial. O sea, puede explotar sus bienes. ¿Qué bienes va a explotar? Los bienes muebles o inmuebles. Puede recibir también donaciones. Siempre hay países o particulares que nos quieren hacer donaciones. Claro, muchas veces son condicionados los resultados, pero podemos obtener ese tipo de cuestiones. La otra por la cual nosotros podemos obtener recursos es por la utilización del crédito público. O sea, nosotros podemos tratar de conseguir un crédito público, pero recuerden que ese dinero que nos van a prestar también tiene un inconveniente. ¿Y el inconveniente cuál es? El inconveniente, lógicamente, es que hay que pagar. ¿Y que significa una deuda para el Estado? Porque no solo vamos a adquirir el crédito, sino que también tenemos que ver cómo vamos a pagar ese crédito. Entonces, por eso es que el crédito público para mí debe de ser una figura excepcional. Excepcional. Y como les digo, si ustedes manejan de esa manera su tarjeta de crédito, nunca van a tener problemas. O sea, es buena tener tarjeta para una emergencia, pero no es bueno para estar comprando las cosas de diario, pues. ¿Entiendes? Es para una emergencia. ¿Por qué? Porque su categoría es una categoría eventual. Hecha esta aclaración,
es más importante que tengamos claro que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, desarrolla una actividad que se encamina a la realización de los servicios públicos y a la satisfacción de las necesidades en general. De esa cuenta es que el Estado utiliza muchos medios. Estos medios pueden ser personales, materiales y jurídicos para lograr el cumplimiento de sus fines. El Estado desempeña diversas actividades para la realización de sus fines, pero a través del organismo ejecutivo desarrolla la actividad que se encamina a realizar los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades generales. Y aquí es donde yo miro que el Estado tiene una deuda pendiente con nosotros. Y esto debería de ser para mí, una pieza completa. ¿Y cuál sería esa pieza completa? Nosotros no nos podemos librar del pago de los impuestos. ¿Por qué es que no nos podemos librar del pago de los impuestos? Porque hay una norma constitucional que está contenida en el artículo 135 que dice que todos debemos de contribuir al gasto público. ¿Y cómo es que nosotros contribuimos al gasto público? Pagando impuestos. Entonces, por eso es que nosotros no nos podemos, zafar de pagar impuestos. Pero para eso sí debe de haber una relación entre el contenido de la ley y la situación personal de cada quien. Les pongo un ejemplo. La ley del impuesto único sobre inmuebles dice que ese impuesto se va a generar por los propietarios y poseedores de bienes inmuebles. Pero resulta que ustedes no tienen bienes inmuebles. Entonces no se da esa relación entre el contenido de la ley y la situación personal de ustedes. Para que aquí surja la necesidad de pagar impuestos, eso debe de estar conectado, debe de hacer un clic, debe de estar contenido en la ley, pero la situación personal mía me ubica como propietaria o poseedora de bien inmueble. Si no tengo ninguna de esas calidades, la ley puede pasar 50 años y yo nunca voy a pagar impuestos. Voy a pagar impuestos hasta que yo tenga esa condición. Por eso es que se relaciona el contenido de la ley con la situación fáctica de cada quien en particular. Y eso lo tenemos que tener muy claro nosotros. Aquí nosotros también vamos a agregar la definición de Francisco de la Garza. Francisco de la Garza es un autor mexicano y él dice que en los estados modernos a la gestión de intereses económicos se le conoce con el nombre de actividad financiera del Estado. Entonces, a la gestión de intereses económicos se le conoce con el nombre de actividad financiera del Estado. Y aquí él agrega una definición, y la definición que agrega es de Giannini. Él dice que constituye el administrar el patrimonio para determinar y recaudar los tributos, para poder conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas. Por eso des en cuenta ustedes cuál es la primera actividad que realiza el Estado. La primera actividad que realiza el Estado no es satisfacer las necesidades de la población. La primera necesidad, la primera función que hace el Estado es cobrar los impuestos. ¿Para qué? Para poder destinar dichos impuestos a satisfacer las necesidades de la población. Porque si no, aquí la pregunta sería ¿y de dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde va a sacar el dinero que le permita darle cobertura a las necesidades de la población? Y lógicamente, de esta primera etapa de la obtención de los tributos, es que le va a permitir la ejecución de los subsiguientes. Si no cobran los impuestos
a través de una entidad descentralizada de manera correcta, difícilmente va a poder satisfacer a las necesidades de la población. Giannini, como les decía, porque él me decía, ¿por qué si son 3 hay 2, 4? Son 4 actividades, porque como autor autor determina cómo va a ser la actividad financiera. Y aquí tenemos, por ejemplo, que dice Giannini. Giannini dice que la actividad financiera del Estado debe de contener por lo menos la selección de los objetivos, la selección de las erogaciones, la obtención de los medios para atenderlas, que pueden ser pecuniarios o de otra especie, y la gestión y el manejo de ellos. A esto le agrega Carlos María Giuliani von Rusch, que el Estado tiene que cumplir funciones complejas para la realización de sus fines, tanto en lo referente a la selección de los objetivos, de las erogaciones, como la obtención de los medios para poderlas atender. Y estos medios pueden ser pecuniarios o de otra especie. Y se le debe de agregar la gestión y el manejo de los mismos. Y que todo eso en conjunto tiene un nombre. Y todo eso se conoce con el nombre de actividad financiera del Estado. Eso es lo que dice Carlos María Giuliani von Rusch. En este momento nosotros tenemos que tener claro lo dicho por estos autores que yo he indicado. Estos autores son reconocidos estudiosos en este tema. Y es importante saber que el Estado realiza diversas actividades para la realización de la finalidad esencial. Y aquí tenemos que saber que por medio del Poder Ejecutivo se realiza la actividad de los servicios públicos. Y mediante esa actividad de proporción de los servicios públicos es que el Estado cumple con la satisfacción de las necesidades sociales, utilizando para ellos medios personales, materiales y jurídicos para lograr el cumplimiento de sus fines. Eso es lo que dice este autor. Hay otra definición. La otra definición es de Benvenuto Grisciotti. ¿Qué dice él? Él dice que la actividad financiera del Estado es la acción que el Estado desarrolla a efecto de procurarse los medios necesarios que requieren los gastos públicos para atender necesidades colectivas y en general para la satisfacción de sus fines. O sea, eso es todito lo que nosotros hemos venido platicando esta tarde. Luego dice que el Estado tiene por motivación y por fin la satisfacción de las necesidades. La satisfacción de las necesidades de la población que el propio Estado estima. Y para eso yo les puse el ejemplo que presenta su plan de trabajo cuando participa en una elección. Ahí nos dice el candidato cuál es el proyecto que quiere hacer de nación y al mismo tiempo tiene que trazar cuáles son las necesidades de la población. Y estas deben de ser llenadas o proveídas a través de los gastos públicos.
Entonces sí es importante, también tenemos que considerar que muchas veces el Estado delega las funciones y nosotros miramos que la función de conseguir los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población las delegó. ¿En quién las delegó? En la Superintendencia de Administración Tributaria, que si ustedes se recuerdan de los primeros artículos, cuando habla del objeto, claramente dice que es una entidad descentralizada autónoma, que entre sus funciones tiene el recaudar los impuestos del Estado. Esa función de conseguir los recursos necesarios está delegada. ¿En dónde? En la Superintendencia de Administración Tributaria. Y hay muchas razones para esa delegación. Miremos otra definición. Y la otra definición es del profesor mexicano Joaquín B. Ortega. Él dice que actividad financiera del Estado es la que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines. O sea, nosotros hemos estado toda la tarde hablando de esta definición. Ahora, un profesor uruguayo, Valdés Costa, ¿cómo define él la actividad financiera del Estado? Él dice que la actividad del Estado está relacionada con la obtención, la administración y el empleo de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades públicas. Otra definición, la definición es de Giannini, que dan en lo mismo y dan la vuelta a lo mismo y dice que el Estado cumple con la actividad financiera para administrar el patrimonio, para determinar y recaudar los tributos, para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas, distinguiéndose de todas las demás actividades en que no constituye un fin en sí misma, o sea, la satisfacción de una necesidad de la colectividad. Y aquí tienen que tener bien claro que las necesidades deben de ser las de la colectividad, no pueden ser personales. O sea, la satisfacción de las necesidades que el Estado debe de ser desde la manera colectiva, que es lo que nos interesa. Si quieren nos quedamos ahí, continuamos el día martes y les pido dos cosas, por favor, tres cosas. En primer lugar, hagan su laboratorio ya de la Superintendencia de Administración Tributaria. Es una buena oportunidad para que ustedes lean su ley y puedan llenar el laboratorio. En segundo lugar, tomen en cuenta que nuestro examen parcial es el 27. Aunque no hay calendarios oficiales, esa es la fecha. Y en tercer lugar, por favor, tomen en cuenta que hay que comenzar a leer la ley orgánica del Banco de Guatemala. Y se me olvidaba la cuarta. Los que no aparecen asignados a la sección, traten de ver cómo lo arreglan antes del examen para evitarnos los inconvenientes que esto